Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos el tema Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. En esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como evidencia, vamos a realizar una explicación de cómo las plantas pueden contribuir a la descontaminación de los suelos y, de esta manera, a la conservación de nuestro patrimonio natural. Deberás tomar en cuenta estos dos criterios de evaluación. Primero, expliqué con conceptos científicos el funcionamiento de la célula de las plantas en el proceso de descontaminación del suelo. Y segundo, planteé mi posición basada en argumentos científicos sobre las actividades humanas que alteran la composición del suelo. Bueno, para poder iniciar nuestra actividad como de costumbre, te sugiero que primero visualices este video que lleva por título ¿Cómo absorben agua las raíces? Luego vamos a revisar el recurso número 1, las plantas y los metales pesados. Como te habrás dado cuenta, existen plantas que son asombrosas, que viven en ambientes extremos y que pueden crecer y desarrollarse sin ninguna dificultad. La clase anterior estuvimos hablando de las plantas fitorremediadoras, ¿te recuerdas? Bueno, un ejemplo de ello son estas plantas que pueden acumular, por ejemplo, los metales pesados que estamos estudiando. Para lograrlo, estas plantas han desarrollado dos estrategias. Ellas pueden excluir los metales o también pueden acumularlos en sus tejidos aéreos. La mayor parte de las especies que toleran la presencia de metales impiden su entrada por la raíz y su transporte a los tejidos fotosintéticos. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo logran esto? Veamos, es necesario en este punto hablar de la estructura de la raíz y las características de sus células. Observa con atención el esquema de esta raíz. Veamos. Existen plantas como por ejemplo las monocotiledóneas, como en el caso del maíz, que presentan las raíces a modo de cabellera, es decir, fasciculadas. Ahora, si nosotros realizáramos un corte transversal de una de sus raíces, ¿qué es lo que podríamos observar? En esta imagen podemos observar que corresponde a una de las plantas que tiene raíz del tipo monocotiledónea. La epidermis, que es uniseriada, presenta una cutícula un poco más gruesa que en el caso de las plantas dicotiledóneas. Entre las células epidérmicas podemos observar, por ejemplo, los pelos radicales o también llamados pelos absorbentes, que son más o menos largos. Próxima a la epidermis encontramos el parénquima y dentro de sus funciones está participar en el proceso de fotosíntesis gracias a que ésta cumple la función de almacenamiento y también elabora sustancias orgánicas y participa en el proceso de regeneración de tejidos. El tejido parenquimático está formado por un solo tipo celular, que son las células parenquimáticas. El parénquima se encuentra en la zona de la corteza y la médula de los tallos y también está presente en las raíces, como lo vemos en la imagen. En el mesófilo de las hojas, en la pulpa de los frutos y también lo podemos encontrar en el endospermo de las semillas. La célula parenquimática también forma parte de los tejidos conductores como el xilema y el floema.
Existen 4 tipos de parénquima, por ejemplo, el parénquima clorofílico es el que participa o el que está especializado en el proceso de fotosíntesis, gracias a que sus células contienen numerosos cloroplastos. En el caso del parénquima de reserva, sus células sintetizan y almacenan diversas sustancias de reserva, como por ejemplo, frecuentemente almacenan almidón. También tenemos el parénquima acuífero, que presenta una gran vacuola que almacena agua. Y por último, el parénquima aerífero, donde las células dejan grandes espacios intercelulares comunicados entre sí, por donde va a circular los gases que permiten la aireación de las plantas hidrófilas. Son aquellas que, por si acaso, viven en ambientes acuáticos, como por ejemplo el San Jacinto. También está presente la endodermis, que es una capa que actúa en la regulación del paso del agua y de los iones, redirigiendo la vía apoplástica habitual en las células corticales de la raíz hacia la vía simplástica en las células endodérmicas, es decir, forzando al flujo de líquido a discurrir solamente por los protoplastos vivos de estas células. De las células. También encontramos la banda de Caspari, que es una diferenciación de las paredes primarias de las células de la endodermis de las raíces de las plantas. Es una capa de suberina impermeable que se extiende sin sucesión de continuidad a lo largo de las paredes radiales y transversales en las raíces, haciendo que éstas sean más gruesas y tengan mayor dureza y resistencia, y también sean impermeables. A este engrosamiento de las paredes celulares radiales y transversales provocados por los polímeros naturales se les conoce entonces como banda de Caspari. Se forma a la par de las paredes primarias de las células en las raíces primarias. La banda de Caspari juega un papel fundamental en los tejidos de soporte de las plantas vasculares e inclusive en algunas algas. Hay una banda en cada célula infiltrada por las sustancias o polímeros orgánicos, marcando una diferenciación entre las paredes primarias de las células. La banda se extiende por las paredes de manera discontinua, no aparece simultáneamente en todas las células endodérmicas. Crea una especie de capa impermeable, lo que inicia con la deposición de sustancias fenólicas y grasas entre las paredes radiales de las células. Se convierte en un cinturón unido a la membrana plasmática, este cinturón en el que las paredes primarias están incrustadas. Dentro de sus funciones vamos a conocer que éstas actúan como una barrera entre las plantas y el medio ambiente. Intervienen en el transporte de agua y iones, como lo mencionamos al inicio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que gracias a estas bandas de Caspari, al presentar esta capa cerosa que impide el paso del agua y minerales por las paredes de las células endodérmicas, prácticamente obligan el paso del agua por un proceso conocido como ósmosis a través de la membrana plasmática de estas células. Por esa razón nosotros vamos a decir que la presencia de estas plantas monocotiledóneas como el maíz, por ejemplo, podrían actuar como plantas fitorremediadoras para poder recuperar los suelos contaminados. Bueno, queridos estudiantes, entonces, para poder hacer un resumen, sabemos que las raíces en las plantas están formadas por capas y la capa más externa de la raíz está formada por la epidermis, la cual forma los pelos radiculares. La epidermis se encarga del transporte activo de minerales que la planta necesita, desde el suelo hacia las células epidérmicas. La elevada concentración de minerales disueltos, es decir, los solutos, atrae agua hacia las células por un proceso llamado ósmosis. Se define
como ósmosis a la difusión de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, desde la solución más diluida a una más concentrada. La corteza sabemos que permite el flujo de agua en masa debido a la porosidad de las paredes celulares de las células vegetales. Por debajo de la corteza está, como dijimos, la endodermis, que se encarga de rodear el cilindro vascular. La pared celular de cada célula endodérmica contiene una banda de material ceroso, a la cual nosotros le llamamos banda de Caspari, que obliga a pasar al agua por ósmosis a través de la membrana celular y no de las porosidades de las paredes celulares como ocurre en la zona de la corteza. Por consiguiente, las células de la endodermis regulan qué sustancias entran al cilindro vascular, excluyendo aquellas que pudieran resultar dañinas para la planta. Este es el mecanismo que emplean las plantas exclusoras para poder impedir el ingreso de metales pesados al cilindro vascular y, por tanto, el transporte de estas sustancias a los tejidos aéreos. También tenemos otra estructura dentro de la raíz a la cual le vamos a llamar periciclo. Esta es una capa que rodea el exterior del cilindro vascular y recibe el agua y los minerales que en la endodermis se ha dejado pasar y transporta activamente los minerales al interior del cilindro vascular, formado por los vasos conductores como el xilema y el floema. En este punto, la banda de Caspari tiene un papel fundamental, pues va a encargarse de evitar que los minerales necesarios escapen de la planta. En cuanto a las plantas acumuladoras, se sabe que la tolerancia a los metales se basa en múltiples mecanismos como la unión a la pared celular, el transporte activo de iones hacia las vacuolas y la formación de complejos con ácidos orgánicos o péptidos. También debes reconocer que uno de los mecanismos más importantes para la desintoxicación de metales en plantas parece ser la quelación de metales por proteínas de bajo peso molecular, como las metalotioneinas y los ligandos peptídicos, las fitoquelatinas. La quelación, por si acaso, es el proceso por el cual un compuesto químico se une con firmeza a los iones metálicos. Ahora vamos a identificar nuestros saberes. Escucha con atención. Hola, soy Carlos y vivo en la sierra. Al diseñar mi solución tecnológica me enteré que existían varias plantas fitorremediadoras. Mi maestra me ha dicho que pueden prosperar en ambientes agrestes y terrenos de baja calidad o contaminados. Yo me pregunto por qué y qué tienen estas plantas para tolerar ambientes adversos como los suelos contaminados. Ahora te invitamos a contestar las interrogantes planteadas por Carlos a partir de tus propios conocimientos. Primero, ¿qué características especiales poseen las plantas que puedan representar una ventaja en estos ambientes deteriorados? Segundo, piensa en todo lo que sabes sobre las plantas. Te recomiendo que revises la primera actividad que realizamos hace 2 semanas en el texto Contaminación del suelo, una oportunidad para algunas especies vegetales. Para poder responder las interrogantes de Carlos, te sugiero que leas nuevamente el texto Las plantas y los metales pesados. A partir de la lectura vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales? Segundo, ¿qué mecanismos poseen las plantas para tolerar contaminantes del suelo? Tercero, ¿cómo regulan las plantas el ingreso de contaminantes en su interior a nivel de la raíz? Explica en base a fundamentos científicos. Y por último, ¿en qué estructuras de la planta y específicamente de la célula vegetal se almacenan los metales pesados? Luego vamos a analizar lo siguiente.
Es mucho lo que sabemos acerca de las plantas hiperacumuladoras gracias a los avances científicos. Ellos han hecho posible la aplicación de estas plantas en procesos de descontaminación del suelo. Pese a ello, aún faltan muchos estudios para comprender los complejos procesos del funcionamiento de las plantas. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué manera crees que estos conocimientos puedan seguir ayudándonos en la descontaminación de suelos u otros procesos? Revisa las actividades 1 y 2 y luego escribe tu respuesta en tu cuaderno. Ahora, luego de haber revisado la lectura Contaminación del agua por minería en pequeña escala, que se encuentra en la actividad 2 del área de comunicación, comprendiste cómo la minería ilegal contamina nuestros recursos y hay dificultad para fiscalizar debido a que muchas veces estas acciones se desarrollan en lugares aislados a lo largo de nuestro territorio nacional. Recordemos, ¿cuáles son los principales contaminantes que resultan de la minería ilegal? También debemos recordar cómo estos contaminantes afectan los suelos de la Amazonía, que son parte del patrimonio natural de nuestro país. Y por último, si observamos en la comunidad y nos preguntamos cuáles serán los mayores contaminantes que afectan los suelos de nuestra comunidad, también debemos preguntarnos en qué situaciones cotidianas las personas contaminamos los suelos. Teniendo en cuenta estas situaciones, nos vamos a preguntar cómo debe ser nuestra actuación de aquí en adelante. Reflexiona en familia para poder contestar estas interrogantes y así registrarla en tu cuaderno de actividades. Y por último, para poder terminar nuestra actividad, vamos a elaborar una explicación de cómo las plantas pueden contribuir a la descontaminación de los suelos y de esta manera a la conservación de nuestro patrimonio natural. Luego, finalmente, vamos a evaluarnos en base a los 2 criterios que se te presentaron al inicio de la actividad y debes indicar si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Recuerda también enviar tus evidencias a tu docente. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.